Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Nagarro. Nagarro, como sabes, es una empresa que ya he analizado en el canal y como puedes ver en el momento de la grabación del vídeo está cotizando a 90,15, es decir, lleva una subida hoy del 1,46%. Pero lo interesante de esta compañía es que tras la presentación de resultados, que los presentó ayer, pues como puedes ver tuvo una subida de más del 22%, es decir, ahora mismo ese 22% más el 1,40 y pico por ciento ya llevan una subida de más del 23% acumulada, lo que quiere decir que realmente la compañía ha pasado de 72,70 antes de presentar esos resultados a los 90 euros por acción actuales. Esto quiere decir, como sabes, que realmente la compañía ha presentado, por supuesto, resultados positivos, pero además es interesante porque en este vídeo no solo te voy a enseñar los resultados, sino también, como recientemente te traje un vídeo de EPAM, donde es también una compañía de este sector y es importante entender cuál es la diferencia de todas las compañías del mismo sector, pues vimos que en este caso las expectativas para EPAM eran negativas para todo el año, cosa que ahora, como veremos, para Nagarro es bien diferente, son más positivas, han presentado resultados positivos e incluso esta compañía espera crecimiento. Como siempre digo, por supuesto, en este vídeo vamos a ver los resultados, estimaciones, expectativas, también una valoración de la compañía y sobre todo vamos a ver cómo le podría afectar lo que queda del año 2024 más los próximos años. Por eso, como siempre digo, vamos a ir al Investor Relation y en este caso, en vez de irme a las notas de prensa, voy a ir aquí a la parte de presentación de la compañía, donde digamos que lo ponen de una forma más visual y se ve más interesante. En primer lugar, aquí puedes ver que la compañía nos facilita los datos comparando este primer trimestre de 2024 con el primer trimestre de 2023 y también con el Q4 de 2023. Aquí puedes ver que creció un 3,8% desde el Q1 de 2023 al Q1 de 2024, pasando de 229 millones a 238 y un 7,6% con respecto a el trimestre anterior. Luego, en cuanto a costes de ingresos, aquí hay unos asteriscos que nos lo explica aquí un poquito más abajo, pero básicamente digamos que los costes se han cambiado, es decir, la forma de contabilizar los costes ya es diferente. Veremos luego cómo está la forma nueva y la forma, digamos, antigua de contabilizar esos costes, lo que quiere decir que la compañía realmente ahora mismo, digamos que puede optimizar todavía más los costes y genera unos mayores beneficios brutos y a partir de ahí beneficio operativo, beneficio neto, etcétera, etcétera. Pues por eso precisamente está con asterisco, pero lo interesante es ver que se ha reducido los costes de ingresos un 2%, de 168 millones a 164, y con respecto al cuarto trimestre de 2023 han aumentado un 2,4. También el beneficio bruto en este caso pues ha aumentado un 19,8% debido precisamente a ese ajuste de costes, como te digo, pasando de 61 millones a 73 millones y un crecimiento del 21% con respecto al cuarto trimestre de 2023. Además, en cuanto a EBITDA ajustado, como puedes ver, han pasado de 31 millones a 39 millones, un crecimiento del 24% y un 16% de crecimiento con respecto al trimestre anterior, y además la compañía nos presenta aquí, como puedes ver, los ingresos por zonas geográficas. Como puedes ver, realmente los puntos o las zonas más negativas han sido Norteamérica y el resto de Europa, con una caída del menos 1,9 y menos 6,4, pero después digamos que las zonas más positivas han sido Europa Central y también el resto del mundo, con un crecimiento del 9,8 y del 12,6. Todo esto con respecto al mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior. Pero luego aquí puedes ver que con respecto al trimestre anterior del Q4 de 2023, fíjate que el resto de Europa fue la que más ha crecido, un 46%, y el resto ligeramente ha ido creciendo, cosa que también, como ves, es positivo. Luego después, por países, los ingresos por países, ves que la parte de Alemania ha aumentado un 13,5, mientras que ha decrecido la parte de Estados Unidos un 1,3, y luego en cuanto a industrias, porque recuerda que la compañía de Nagarro opera en el sector IT como consultora IT a distintas empresas de distintos sectores, es decir, que sus clientes son relativamente variados y como puedes ver, porcentualmente lo que más representa es
el segmento o sector de automoción, manufactura y también industrial. Como puedes ver, esa parte creció un 15%, de 45 millones a 52 millones, y además el resto, como puedes ver, aunque representa menos porcentaje, también ha tenido por una parte crecimientos y por otra decrecimientos, siendo la parte más negativa esta de consultoría, de gestión y también información empresarial, que decreció un 13% con respecto a el mismo trimestre del ejercicio fiscal 2023, pero luego también vemos que la parte de tecnología horizontal y la parte de servicios financieros ha decrecido ambas partes. También ten en cuenta, y por eso es importante analizar otras compañías que operen dentro del mismo sector, por ejemplo en el caso de Endava, que también te he hablado de ella en el canal y presentará resultados próximamente, ha decrecido, como puedes ver, o digamos que esa compañía tiene más peso o porcentaje en la parte de servicios financieros, y como puedes ver, la parte de servicios financieros digamos que no está aumentando la inversión en gasto en digitalización, lo que quiere decir que también se verá más afectada por esa parte. Pero en el caso de Nagarro se ve más beneficiada porque precisamente el segmento que más representa es justo el que más ha crecido, cosa que para Nagarro, como te digo, también es positivo, pero que esto también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, por si viene algún momento de incertidumbre o del ciclo económico en el que afecte más negativamente a algún sector o nicho en concreto. Si seguimos bajando un poquito más, además es interesante ver la diversificación de la compañía, es decir, de los clientes o peso de los clientes que tiene la compañía, y como puedes ver, el top 5 clientes más grandes de Nagarro solo representan un 14,1% con respecto al 15% anterior, es decir que tienen todavía más diversificación de clientes y de hecho ya no están tan concentrados, que aún así el 15% no era tan concentrados, pero sí es verdad que si cada vez el top 5 se va reduciendo más, quiere decir que no dependen tantos de esos primeros o principales clientes. Luego, como puedes ver aquí, entre el top 6 y top 10 representan un 9,9, que esto sí ha aumentado un poquito, y también por supuesto los clientes que están más allá del top 10 pues representa el 76% restante, cosa que como ves al final Nagarro tiene bastante diversificación en cuanto a clientes y volumen de clientes e importancia por facturación por clientes. Si seguimos bajando un poquito más, aquí tenemos toda la información de la compañía y vamos a ir a los puntos más destacados, como por ejemplo este primero, que como te decía, en cuanto a ingresos vemos que pasaron de 229 millones a 238 del Q1 de 2023 al Q1 de 2024. Luego fíjate que en cuanto a beneficio bruto pasaron de 61,4 a 73,6, y fíjate que aquí por supuesto te explican la parte del método previo de contabilizarse, en este caso los beneficios brutos por los ajustes de costes en este caso, y aquí con el método nuevo que es un incremento un poquito mayor hasta llegar a esos 73,6, y representa al final un 31% sobre los ingresos con respecto al 27% que representaba en 2023, en el primer trimestre de 2023. Y también lo interesante es cuanto a EBITDA ajustado, fíjate que ha pasado de 31 millones a 39 millones como te comentaba, y por supuesto representa con respecto a los ingresos un 16%, es decir, aumentan márgenes EBITDA con respecto a el 14% que tenía en el ejercicio fiscal anterior, cosa que como ves también es positivo. Por supuesto, todo esto que me estoy pasando es interesante que te lo leas porque siempre dan explicaciones más detalladas sobre lo que estamos viendo del gráfico, etcétera, etcétera, pero voy a ir por ejemplo al siguiente punto donde también nos enseñan reconstrucciones de distintas partidas. Por ejemplo, aquí puedes ver en cuanto a ingresos lo que te comentaba de 229 a 238 más un añadido que genera la propia compañía, es decir, que capitaliza un trabajo de la propia empresa. Esto no aporta mucho, pero al final lo que hace es llegar a esos 238 millones más o menos, que es un poquito más. Luego, como puedes ver aquí, tenemos los costes de los ingresos que con el método previo, como puedes ver, hubieran sido 174 millones con respecto a los 168 del ejercicio fiscal 2023, pero fíjate que después de esta recalificación en la parte de ventas general y administrativo, es decir, este ajuste
ajuste en esta parte, que son 9.600 millones más, es decir, han conseguido optimizar esa parte y ahora contabilizan con el método nuevo los costes de ingresos, pues son 164 millones en lugar de 174, cosa que es positiva porque eso quiere decir que estos 9 millones adicionales pues no afectan negativamente y por tanto le permite a la compañía generar un mayor beneficio bruto, como podemos ver aquí abajo, que en lugar de haber sido 63 millones fueron 73 millones, cosa que también es positiva, y al final los márgenes brutos en lugar de haber sido 26,8 fueron de 30,9. También si seguimos bajando y vemos la reconstrucción del EBITDA, recuerda que yo te comento siempre que las métricas ajustadas son métricas non-GAAP, es decir, son métricas no oficiales, lo que quiere decir que el equipo directivo, digamos, que puede aplicar los ajustes que quiera y nosotros como accionistas debemos ver que esos ajustes tienen cierto sentido. En este caso, siempre es interesante ver que lo que añaden al EBITDA para llegar a un EBITDA ajustado por lo menos sean partidas no monetarias o por lo menos, al menos, que no sean salidas de caja real, que por lo menos en ese trimestre en concreto no hayan supuesto salidas de caja real. Como puedes ver, por ejemplo, las Stock-Based Compensation, que ya te he explicado en el canal, son opciones que se pueden transformar en acciones que se les dan a los empleados como incentivos por cumplir objetivos dentro de la empresa. En este caso, eso no supone una salida de caja real, ya que te dan opciones que se transforman en acciones y esas acciones lo que hacen es a lo mejor diluir a los accionistas y esa dilución, digamos que compensa el incentivo que se le paga al ingeniero cualificado, pero en ningún momento es una salida de caja real de la compañía. Al mismo tiempo también tenemos aquí gastos en adquisiciones que no tuvieron, pero luego fíjate que bonus de retención, también al mismo tiempo acciones o digamos añadido de acciones por adquisiciones, entre otras cosas. Esto sí es verdad que tampoco ha supuesto una salida de caja y también esta parte de aquí, lo que quiere decir que esto más otros gastos llegamos a el EBITDA ajustado de los 39 millones, que como ves más o menos tiene cierto sentido y tampoco hay mucha diferencia entre los 35 y 39 millones, cosa que podemos tenerlo en cuenta. Por supuesto, si seguimos bajando un poquito más, vemos que también el top 5 de divisas que digamos que ha tenido la compañía en forma de ingresos, pues aquí vemos por ejemplo el dólar, el euro, etcétera, 96 millones, 87 millones, y lo interesante es ver por supuesto que esta compañía, aparte de que opera a nivel internacional y también tiene distintas divisas con las que opera y obtiene ingresos, pues evidentemente también es bueno ver que tiene cierta diversificación por esta parte, aunque bueno, no es importante, pero sí es interesante tener en cuenta el efecto divisa y cómo puede afectar a la compañía. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos más información. Por ejemplo, la posición financiera al final del periodo. En este caso, aquí vemos por una parte, como puedes ver, la parte de activos, la parte de pasivos y también la parte de los cash flow de forma gráfica para ver realmente cómo ha variado cada segmento dentro del balance. Aquí, por ejemplo, en la parte de activos vemos cómo pasaron de 679 a 699 millones y aquí vemos, digamos, que la estructura de cada parte. Por ejemplo, vemos el goodwill, que es esta parte de aquí, 220 millones a 224 millones. También los recibos, es decir, las cuentas por recibir, de 201 millones a 208 millones, el cash en este caso de 110 millones a 126, etcétera, etcétera. Y vemos que esta parte pues ha ido positivo. La parte de pasivos, liabilities, que lo que nos importa es ver las deudas y los alquileres. Aquí vemos, por ejemplo, los alquileres que pasaron de 48 a 46, que más o menos se paga lo mismo. Luego aquí liabilities del banco, es decir, deudas o pasivos del banco, 274 a 273, se ha reducido ligeramente. También deudas para adquisición, como puedes ver, que es esta pequeña porción de 19,2 a 19,4. Al mismo tiempo tenemos otros, como puede ser de 92 a 92, y aquí vemos que más o menos también los pasivos se han reducido, que esto es lo interesante, de 498 a 495. Y luego en la parte de los cash flow también es interesante ver cómo la compañía ha tenido unos inflows, es decir, unas entradas de cash flow
como puedes ver aquí más o menos mayoritariamente 25 millones con respecto a los 17 millones del mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, pero luego es verdad que han tenido una salida mayor de caja, 13 millones con respecto a los 2,6 anteriores, pero luego digamos que también tuvieron una salida extra por inversiones el año pasado, que este año les ha dado una parte positiva, cosa que al final han pasado de 7 millones a 15 millones positivo, y esto también es bastante bueno. Si seguimos bajando un poquito más, vemos más información sobre países donde operan. También es interesante ver los KPIs, es decir, los ratios de satisfacción del cliente, entre otras cosas, pero yo me voy a detener en la parte aquí final donde nos hablan de los empleados, y esto también te lo comenté en el análisis de EPAM, donde es importante ver realmente si una compañía aumenta o despide, en este caso a los empleados. Aquí podemos ver que a 31 de marzo de 2024 la compañía tenía 18.268 empleados o profesionales, de los cuales eran ingenieros profesionales 16.798 con respecto a lo anterior, que en este caso a diciembre de 2023 eran 18.400 y 16.900 respectivamente. Es decir, estamos viendo que del total ha habido una reducción ligera, y también en cuanto a profesionales cualificados, ingenieros cualificados, también ha habido una ligera reducción. Como sabes, las compañías ahora mismo, como no está aumentando la parte de demanda, tiene cierto sentido que ajusten la plantilla a la baja, por supuesto, ya que no tienen parte de esa demanda que te pueden capitalizar, y por tanto les sobrarían ingenieros cualificados. Pero aquí estamos viendo que la reducción ha sido ligera con respecto a, por ejemplo, lo que vimos con EPAM en este caso. Y esto es interesante hacer el seguimiento, ya que cuando veamos en próximos trimestres que la compañía empieza a aumentar sus ingenieros en plantilla, eso quiere decir que cada vez está habiendo más demanda, y es un indicativo de que el sector empieza a recuperarse más rápidamente. Lo interesante es que si vamos aquí a la parte, como sabes, de expectativas futuras, en este caso para este año 2024, como nos pone la compañía, esperan obtener de ingresos 1 billón, y esto es interesante porque con respecto a los 912 del ejercicio fiscal 2023, resulta que es un aumento, a diferencia de lo que te enseñé con EPAM, que esperaba una caída para todo este año o ejercicio fiscal 2024. Por tanto, estamos viendo que Nagarro sí tiene cierta diferencia con respecto a EPAM, y es que espera crecimiento en ingresos, al mismo tiempo esperan tener como objetivo unos márgenes brutos, como puedes ver aquí, del 31%, en este caso con el método actual o con el método reciente, frente a el 27% esperado si hubiera sido con el método anterior. Y por supuesto, estos márgenes serían más altos que los márgenes que obtuvieron en 2023, que fue del 25,8%. Además, en cuanto a márgenes de EBITDA ajustado, esperan que tengan un 14% frente al 13,8% anterior, es decir, que también esperan expandir los márgenes EBITDA. Recuerda, tal y como te comenté, que en este momento el sector IT está pasando, digamos, por dificultades, y el hecho de ver que una compañía espera tener crecimiento, que aunque sea poco crecimiento, es crecimiento, y también expansión en márgenes EBITDA y márgenes brutos, eso quiere decir que esta compañía está robando cuota de mercado, y es mejor que, por ejemplo, la compañía más reciente que he analizado, como es EPAM, que aunque es verdad que a medio largo plazo está barata y puede tener mucho potencial de crecimiento, siempre y cuando arregle o se reestructure y digamos que consiga optimizar el negocio para volver a la senda del crecimiento, pero ya vemos que una empresa como Nagarro incluso tiene menos crecimiento en un momento bastante complicado para este sector, lo que quiere decir que al final Nagarro sí podemos ver que dentro de este sector es una buena empresa que está bien posicionada. Y además, otra cosa interesante es que la puntuación CSAT es interesante porque en 2023 fue del 92,7 y esperan que para todo el año la puntuación o satisfacción del cliente sea o se encuentre entre el 92%, cosa que también es interesante tenerlo en cuenta. Por supuesto, si bajamos un poquito más,
Aquí vemos, por supuesto, más información como puede ser la parte del balance. La parte de activos corrientes está aquí abajo y la parte de activos, digamos, no corrientes o a largo plazo está aquí arriba, donde vemos, por ejemplo, el goodwill que ha aumentado de 220 a 224 y aquí, por ejemplo, la parte de la caja que ha pasado de 110 millones a 126 millones y cuentas, por ejemplo, por recibir de 182 a 190, etcétera, etcétera. Es decir, aquí vemos la parte del balance, luego los pasivos dentro del balance que también son interesantes. Por ejemplo, aquí vemos los alquileres a largo plazo que se reducen ligeramente y digamos que también a largo plazo las deudas de la compañía que pasan de 268 a 269 millones y también la parte corriente, en este caso las deudas a corto plazo de 6 millones a 3 millones, 3,9 más o menos 4 y también los alquileres que pasan de 20 millones a 19 millones y como ves también cuentas por pagar entre otras cosas, es decir que esta sería la parte del balance. Luego en la P&L aquí podemos ver más en detalle tanto la parte de ingresos, de gastos, etcétera, etcétera, como por ejemplo aquí tenemos los ingresos principales y extras de las compañías, luego otros beneficios operativos y al mismo tiempo costes de freelance, es decir, costes de autónomos, entre otras cosas, los costes de empleados que ves que aumentan un poco, es decir, vimos que la plantilla se ha reducido, pero si aumentan es porque seguramente les han aumentado, en este caso, el salario base de cada ingeniero cualificado para que por supuesto no se larguen y se queden en la empresa, ya que como sabes, Nagarro tiene la ventaja de costes, está contratando a ingenieros cualificados, pero en este caso mayormente de la India y por supuesto digamos que también para mantenerlos y que sigan siendo baratos es interesante también aumentarles el salario para que sigan siendo eficientes y por supuesto eso siga siendo bueno para la compañía. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos por ejemplo la parte de beneficios, en este caso antes de intereses, impuestos, etcétera, la depreciación y amortización. Luego aquí tenemos una entrada financiera que puede ser seguramente por intereses, en este caso 829.000 euros y en este caso 5,2 millones por gastos financieros que puede ser por ejemplo por intereses de la deuda. Al mismo tiempo llegamos aquí a la parte de beneficio antes de impuestos con los impuestos que tiene que pagar la compañía, en este caso 5 millones y llegamos a un beneficio neto de 16 millones con respecto a los 15 millones anteriores como puedes ver. Aquí al mismo tiempo hay algunos ajustes, pero lo interesante es que al final la compañía ha pasado de unos EPS diluidos de 1.10 a 1.24, cosa que es interesante. Aquí luego tenemos más información sobre la compañía, pero me voy aquí a la parte del cash flow, como sabes, para saber las salidas o entradas reales de capital de la compañía. Aquí vemos que parte del EBIT de 23 millones a 26 millones que pasaron reconstruyen toda la parte del cash flow, ya sabes, con salidas no monetarias o digamos que partidas que no han supuesto una salida de caja real y otras que sí, como puedes ver, al final llegan a un cash flow operativo de 25 millones. Fíjate aquí que es interesante que el working capital, en este caso para esta compañía, ha supuesto una salida de caja de 1,7 millones, pero aún así lo interesante es que han llegado a esos 25,9 millones de cash flow operativo. Luego aquí vemos la parte del CAPEX, es decir, que la compañía ha incrementado un poquito, como podemos ver con respecto al mismo trimestre anterior. Digamos que ha aumentado la parte del CAPEX, pero como ves, realmente porcentualmente esta compañía no tiene mucho gasto en capital o CAPEX en este caso. Luego si bajamos a la parte financiera, aquí podemos ver por ejemplo repago de deuda 3,5 millones, luego han adquirido una nueva deuda por 1 millón, es decir que al final han repagado más o han devuelto más deuda de lo que han refinanciado, mejor dicho. Luego alquileres, en este caso 5,9 millones, pago de intereses 4,5 millones, al final por esta parte han salido aproximadamente unos 13 millones, fíjate que por esta parte incrementaron 2, quiere decir que 25 más 2 menos 13, llegamos aquí a la parte de 15 millones que les quedaron positivos, lo que quiere decir que al final, al principio del periodo, tenían 107 millones en caja y terminaron con los 123 que te enseñé anteriormente en la parte de la caja del balance. Todo esto, como puedes ver, al final
lo que nos está indicando es que la compañía no solo ha aumentado los márgenes EBITDA, no solo ha aumentado los márgenes brutos, no solo ha aumentado o, mejor dicho, optimizado los costes, y todo eso al final incluso ha aumentado también los ingresos, lo que al final ocasiona un crecimiento en beneficios y también en EPS. Por tanto, esta compañía Nagarro está en un sector en el que hay dificultades, pero vemos que aunque haya dificultades en el sector, digamos que la ventaja principal que tiene Nagarro por optimización de costes, ya que contrata a ingenieros cualificados en la India y también puede optimizar, digamos, mejor el negocio y tiene clientes dentro de sectores que no están tan castigados porque sí están invirtiendo en digitalización, cosa que otras empresas, como ya te he explicado en el canal, como es el caso de Endava, está más centrada en el segmento de clientes de finanzas, es decir, financiero, sector financiero, sector de entidades bancarias, financieras, etcétera, y por supuesto, como ese sector en concreto no está invirtiendo porque hay unos altos tipos de interés, lo normal es que ese sector en concreto empiece a invertir más tarde. De ahí a que, por ejemplo, digamos que en Nagarro ya estemos viendo que ahora mismo en el Q1 de 2024 esté teniendo beneficios, cosa que, por ejemplo, en el análisis previo que traje al canal de Endava te explicaba que esa empresa esperaba para la segunda mitad del año empezar a tener crecimiento y beneficios, es decir, que la segunda mitad del año, por la bajada de tipos de interés, empezar a ser positiva para Endava, y una de las razones es porque sus principales clientes se concentran en el sector financiero. Aún así, que eso digo que tampoco es que sea del todo malo, porque esto no tiene que ver nada con, por ejemplo, los problemas estructurales y temporales que sí te he explicado que tiene EPAM. Como ves, Nagarro no tiene nada de eso y encima está creciendo poco, pero está creciendo. Esto quiere decir que es muy positivo para esta compañía y está demostrando que es una de las empresas top dentro de este sector. Por eso, una vez hemos visto todo esto, vamos a ir a la parte de valoración, y como sabes, aquí puedes ver que en el momento en el que estoy grabando este vídeo, Ticker no actualiza los precios. Como puedes ver, sale a 88,85, mientras que, tal y como te enseñé, aquí está cotizando a 90,15 en el momento en el que estoy grabando este vídeo, que lleva ahora mismo una subida del 1,46%. Por tanto, yo voy a tener en cuenta los 90 euros para saber el múltiplo al que estaría cotizando en este momento Nagarro. Si me voy aquí a la parte de valoración, podemos ver que, por ejemplo, esta compañía es verdad que hace adquisiciones, quiere decir que por esa parte, por el múltiplo PER, estaría más distorsionada. Por eso puedes ver como en el PER, digamos que estaría cotizando a 19 veces, mientras que por Price Free Cash Flow estaría cotizando a 16 veces. Eso es precisamente porque la depreciación y amortización por adquisiciones de esta compañía, digamos que distorsiona el múltiplo ligeramente, aunque es verdad que también digamos que se podría hacer los cálculos por PER, por Free Cash Flow o por EV/EBITDA. En este caso yo voy a hacerlo por EV/EBITDA precisamente porque digamos que la compañía nos dio anteriormente, como te enseñé, un guidance para todo el año de EBITDA, es decir, conseguir márgenes del 14% EBITDA sobre unos revenues o ingresos de 1 billón, es decir, sobre 1.000 millones el 14% son 140 millones de EBITDA. Por tanto, eso quiere decir que para este año 2024 se espera que la compañía genere 140 millones de EBITDA. Si vamos aquí a la parte de estimaciones para ver realmente si son o no conservadores los analistas de Ticker, aquí podemos ver que los analistas de Ticker están estimando que va a generar la compañía un crecimiento del 9,5% y va a generar 138 millones. Es decir, que incluso el crecimiento de Nagarro podría ser mayor con respecto a lo que presentó en 2023. Pero aún así, lo interesante es que vemos que en este caso los analistas de Ticker están siendo más conservadores para 2024. Luego, por supuesto, se esperan crecimientos del 23%, del 13% y no hay estimaciones más allá hasta 2028, pero aproximadamente lo que yo sí voy a hacer aproximadamente es, en lugar de tener en cuenta este crecimiento, lo que voy a hacer es tener en cuenta los 140
que dice el equipo directivo que va a presentar, que normalmente suelen ser conservadores, pero luego a partir de ahí hacer unas estimaciones de crecimiento medio de EBITDA del 15%, ¿vale? Entonces, una vez vamos a hacer esto, lo primero es, me voy a ir a MoneyChimp, como sabes, para la parte de el interés compuesto, y en este caso voy a poner como punto de partida los 140 millones de EBITDA que va a generar la compañía en 2024, pero luego voy a hacer estimaciones hasta 2028, es decir, ya como estoy contabilizando 2024, 25, 26, 27, 28, 4 años más, lo que quiere decir que si yo a 4 años más le aplico un crecimiento de ese EBITDA del 15% de media, cosa que es bastante factible, y encima una vez se recupere el sector podría incluso generar más crecimiento del 18, del 20 o incluso más, pero yo voy a ser conservador, quiere decir que con un crecimiento de EBITDA del 15% llegaría la compañía a un EBITDA a 2028 de 244. Una vez tengo este EBITDA, lo que voy a hacer es irme a la calculadora y tener en cuenta estos 244, pero ahora tengo que buscar el múltiplo apropiado para esta compañía. Me vuelvo a la parte de valoración y en este caso aquí vemos que la media de EBITDA presentado por la compañía, fíjate que después de esta subida estaría cotizando aproximadamente a 9,7 veces EV/EBITDA. La media que nos sale aquí es de 9 veces el último año. Fíjate que en los últimos 3 años ya, precisamente también por la distorsión de 2021, estaría a 14 veces y en el histórico completo 14 y pico, prácticamente 14, 15. Lo interesante es que por esta compañía, si analizas el sector, la empresa, etcétera, seguramente por esta compañía como mínimo o tranquilamente se podrían pagar 12 veces. De hecho, fíjate que estamos ahora mismo en el rango más bajo de EV/EBITDA, es decir, el mercado está pagando el rango más bajo, que es entre 8 y 10 veces. Por tanto, primero voy a hacer un escenario conservador donde he aplicado ese crecimiento de EBITDA del 15% y digamos que el múltiplo que va a aplicar el mercado, precisamente como se va a recuperar el sector, no va a ser de 8 veces o 9 veces, sino va a ser de 10 veces, un poquito más, es decir, de pasar de esas 9,7, como ves aquí, a 10 veces. Por tanto, digamos que este EBITDA a 2028 lo multiplico por 10, llegaríamos a un Enterprise Value de 2.400 millones. Ahora, si me voy aquí a la parte de descripción, vemos, y me voy a cambiar un momento de cámara, para que puedas ver esta parte, que aproximadamente podemos ver que hay 200 millones de diferencia de Enterprise Value y Market Cap. Quiere decir que la compañía ahora mismo cuenta con una deuda neta de 200 millones, cosa que yo voy a tener en cuenta. Incluso si digamos que la compañía pasaría a tener un Enterprise Value de prácticamente el doble, como puedes ver, o casi el doble, esto quiere decir que a lo mejor podría tener un poquito más de deuda. En vez de 200 millones de deuda neta, podría tener a lo mejor 400 millones. Esto quiere decir que a estos 2.000 millones, me vuelvo a cambiar de cámara, le voy a restar los 400 millones de deuda neta. Quiere decir que llegaría a un market cap de 2.000 millones, que ya puedes ver que es casi el doble de lo que está capitalizando ahora mismo la compañía. Pero aún así voy a irme a las acciones en circulación para que veas el precio objetivo exacto, y en este caso si me voy aquí, vemos que la compañía de forma diluida tiene 13,42. Quiere decir que 13,42 sin tener en cuenta recompras ni emisiones, en este caso lo divido por 13,42 y llegaríamos a un precio objetivo de 152. Recuerda que estos 152 la compañía está cotizando en el momento en el que estoy grabando el vídeo a 90. Quiere decir que hay un upside interesante teniendo en cuenta, primero, que a partir de 2024, durante 4 años, luego solo crecerá un 15%. Y digo solo porque si analizas bien la compañía, después de 2024 se sobreentiende que se recuperará el sector y seguramente esta compañía, al igual que otras empresas del sector, podrán crecer incluso a 20%. El EBITDA, ¿vale? Cosa que esta empresa, como sabes, realmente tiene esa capacidad. Aún así, creciendo a 15% y aplicándole un múltiplo relativamente, o sea, razonable, pero conservador de 10 veces, que más o menos es el mismo múltiplo al que está cotizando, como te acabo de enseñar, actualmente aquí a
9,7 veces, 10 veces, pues nos sale que tenemos ese upside interesante, pasando de los 90 a los 152. Ahora, ¿qué es lo que ocurriría si yo planteara un escenario un poquito más? En este caso podría ser optimista, pero sigue siendo relativamente un escenario estándar, en mi opinión, que es a lo mejor aplicarle no crecimiento del 20% de EBITDA, pero sí a lo mejor crecimiento del 17-18%, que puede ser razonable ya que la compañía puede optimizar márgenes, es decir, reduciendo costes, mejora los márgenes y por tanto el EBITDA sigue aumentando. Eso quiere decir que el crecimiento a lo mejor se podría ir ya no al 15%, sino a lo mejor en este caso al 18%, cosa que el EBITDA sería de 271. Bien, una vez tenemos en cuenta este EBITDA de 2028 de 271, ahora voy a poner aquí 271 y le voy a aplicar, por supuesto, un múltiplo un poquito superior, en este caso no de 10 veces, sino de 12 veces. Y tú puedes pensar, oye, a lo mejor es que 12 veces es excesivo. Vamos a ir aquí a Ticker para que veas que realmente el múltiplo que puedes ver aquí, si vamos a 3 años, ves que realmente ha estado pagándolo en 2022, por esta compañía incluso salió a cotizar a 14-15 veces y aún omitiendo 2021, ten en cuenta que esta compañía cada vez que vaya creciendo más, también lo que te he explicado en el canal, más entidades financieras pueden invertir en esta empresa, más reconocida será, también se verá la calidad de la empresa si mantiene esos crecimientos y por tanto el mercado podrá pagar un múltiplo superior. Por tanto, quiere decir que pasar de 10 veces a 12 veces tampoco es tan descabellado porque anteriormente de hecho ya estaba pagando 12 veces o más. Por tanto, quiere decir que esto, si lo multiplico por 12 veces, llegaríamos a un Enterprise Value de 3.250. Fíjate ya cómo cambia el panorama si el crecimiento del EBITDA es un poquito superior, en vez del 15%, 18%, y en vez de 10 veces, 12 veces. A esto le voy a descontar, como vistes, 200 millones, que aproximadamente 200 millones sobre 1000 de capitalización es aproximadamente un 20%. Yo en este caso aquí sobre 3000, digamos, de Enterprise Value le voy a descontar un poco más de deuda neta, teniendo en cuenta que en este caso no serán 400 millones, sino que será a lo mejor 600 millones. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque digamos que previsiblemente si la compañía puede crecer más es porque o habrá hecho adquisiciones o habrá tenido que endeudarse para contratar más empleados, para reinvertir más en el negocio, etcétera, etcétera, y por eso tiene más sentido que la compañía se endeude más y al final tenga una deuda neta mayor. Por tanto, en el caso anterior puse 400 millones, ahora pongo 600 millones. Aún así, llegaríamos a un market cap de 2.600 millones. Si esto, como te digo, exactamente como hice antes, lo divido entre las acciones en circulación sin tener en cuenta, digamos, recompras futuras de 13,42, esto quiere decir que esto lo divido entre 13,42, llegaríamos a un precio objetivo de 197, prácticamente 200, y prácticamente 200 no es casualidad que esta compañía, si miramos el histórico, como puedes ver, y nos vamos más atrás, esta compañía llegó a cotizar a 200 por el exceso de demanda en 2021. Pero tienes que tener en cuenta que esta compañía, desde que salió a bolsa hasta ahora, ha ido aumentando el EBITDA, es decir, que aquí es verdad que el mercado pagaba un múltiplo muy superior, pero porque las expectativas también eran mucho mayores. Luego es verdad que 2022 fue un año de transición por todo ese exceso de demanda que se tuvo que normalizar y regular la parte de oferta porque ya no había tanta demanda, y ahora digamos que con los problemas del sector IT, una vez se normalice, digamos que veríamos de aquí a 2028 esta compañía volver al rango de los 200, en este caso más concretamente 197, y recuerda que la compañía está cotizando ahora mismo a 90, es decir, más del doble a 2028. Eso sí, ten en cuenta que en este caso este crecimiento que parece interesante es teniendo en cuenta que
En primer lugar, en 2024 se cumple el guidance que ha dado el equipo directivo de 140 millones de EBITDA, 14% de márgenes EBITDA sobre, digamos, en este caso, 1 billón de revenues. Si eso se cumple, quiere decir que el punto de partida es correcto. Y a partir de ahí, recuerda los dos escenarios. 15% de crecimiento, al final llegaríamos a un upside aproximadamente del 60-70%, que es el llegar sobre los 150 y pico, 160 euros por acción, sobre los 89-90, y en el segundo escenario, como ves, ya aplicando en vez de 10 veces serían 12 veces y en lugar de 15% de EBITDA, crecimiento del 18%, cosa que también es factible por, como te digo, ese aumento de márgenes gracias a la optimización de costes. Llegaríamos a un precio objetivo de 197. Por tanto, como puedes ver, esta compañía ahora, lo interesante es que en el momento en el que estoy grabando este vídeo estamos en incertidumbre en el sector IT. Hemos visto el ejemplo de EPAM, una compañía que espera de crecimiento, y aunque las expectativas a futuro sí es verdad que no eran malas porque eran buenas y podía haber un potencial crecimiento interesante, lo curioso es que esa compañía sí tiene problemas de verdad. Es decir, sí tiene problemas estructurales y temporales que sí tiene que solventar. Nagarro, como ves, simplemente está haciendo las cosas que ya ha estado haciendo y lo único que estamos viendo es que tiene menor demanda, precisamente por lo del sector, pero eso no le impide, gracias a la optimización de costes, a seguir generando crecimiento. Por tanto, estamos viendo que esta compañía, en términos o digamos de forma objetiva, es superior a EPAM. Es una mejor inversión. Y no lo digo yo, sino lo dicen los datos, como puedes ver. Ahora bien, si también lo comparamos con Globant y con Endava, en este caso, si lo comparamos con Endava, en este caso Endava, como te explicaba, está más expuesta al sector financiero. Entonces, tenemos que esperar con Endava a ver de aquí a final de año si empiezan a bajar los tipos de interés y el sector financiero empieza a animarse a invertir en digitalización. Porque la compañía Endava, de forma productiva, tiene más o una mayor capacidad de lo que tiene Nagarro. Esto, en mi opinión, por todo lo que he analizado. Pero eso sí, está más expuesta a una industria que ahora mismo está más floja, más débil. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por la parte de Globant, tal y como te expliqué en el vídeo de EPAM, es, sin duda, la mejor empresa, objetivamente hablando, del sector. Precisamente es por eso por lo que el mercado está pagando múltiplos superiores. Y ten en cuenta que en pocos días Globant va a presentar resultados. Y, por supuesto, si cumple las expectativas, pues sobre eso quiere decir que ya la compañía está demostrando que es sin duda la mejor de estas 4 del sector IT y que además es la que más crecimientos tiene en un entorno complicado, como estamos viendo, pero cosa que hay que tener en cuenta con Nagarro, que tampoco se queda atrás, porque a pesar de las dificultades del sector, estamos viendo que ha presentado buenos crecimientos, que espera seguir creciendo de aquí a 2024 y las expectativas a medio largo plazo también son bastante buenas. Por tanto, y como conclusión, me gustaría decirte en este vídeo que a la hora de analizar una compañía, sea del sector que sea, siempre es interesante analizar también sus homólogos, es decir, sus principales competidores o comparables para ver realmente cómo de bien o de mal lo está haciendo la compañía. En este caso, y como ejemplo, vemos que Nagarro lo va a hacer este año 2024 mejor de lo que lo va a hacer EPAM y seguramente puede que también mejor que Endava, pero tendremos que ver a ver si Globant va a ser la mejor de las 4 y por supuesto todo esto hay que valorarlo, ya que a la hora de invertir en una o varias compañías de un mismo sector, ya que evidentemente nuestro capital no es infinito, sino que evidentemente tenemos que optimizar e intentar estar invertidos en las mejores compañías de cada sector, lo interesante es analizar esto y saber cuál es la mejor opción, sobre todo para obtener la mejor rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Nagarro y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.